Le doy la bienvenida a esta noche de preguntas y respuestas. Es una bendición estar juntos en esta hora, creciendo juntos en el conocimiento de la palabra de Dios. Y voy a estar respondiendo a estas preguntas de una manera sencilla. No voy a hacer un estudio bíblico de cada pregunta que me hacen acá, pero sí le voy a estar quizás dirigiendo a algunos recursos materiales que si usted quiere extender en el conocimiento sobre algún tema en particular, usted puede encontrar más información ahí. Pero voy a tratar de responder de la manera más sencilla. El chat está abierto, ahí están abiertos los comentarios. Si usted entró a esta sesión y ya está grabada, usted va a encontrar debajo todas las preguntas por capítulo, es decir, el tiempo de cada pregunta. Si usted quiere ver una pregunta en realidad específica, usted las va a ver ahí en la descripción, va a ver cada pregunta y va a poder hacer clic ahí al tiempo y irse directamente a la respuesta de esa pregunta, y así no se va a tener que tardar escuchándolo todo, ¿sí? Pero me es bendición todos los que están conmigo en vivo en esta hora. A veces nos hemos demorado un tiempito en hacer estas sesiones de preguntas y respuestas, ya era hora, ¿sí? Entonces esta noche vamos a estar en preguntas y respuestas. Si tiene su cafecito o su té, tómelo, téngalo cerca, traiga su lápiz, su libro de notas. Ya comenzamos. Esta pregunta nos llega de Angélica desde Argentina. Dice: Pastor, ¿y cuál sería el campamento de los santos y cómo entiende el engaño a las naciones? Desde Argentina, gracias y bendiciones. El campamento de los santos, yo le respondo aquí a Angélica y le digo: el campamento de los santos es referencia conjugada a los que están en la ciudad amada, que es mencionada en la final batalla. En este caso, está dentro del contexto de la batalla de Gog y Magog. Voy a leerle el texto donde viene esta mención del campamento de los santos. Le voy a decir un poquito más, le voy a hablar un poquito más sobre esto. Apocalipsis 20, 8 y 9 dice: y saldrá a engañar a las naciones que están a los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El campamento de los santos está hablando de los santos que están ahí. En este caso están rodeados en el día de la gran batalla. Están rodeados por las naciones que vinieron y rodearon a Israel ahí en el valle de Megido, que es el valle de donde va a ocurrir lo que es la batalla del Armagedón. Dicho sea de paso, debo señalar que la batalla del Armagedón es la misma batalla de Gog y Magog. La batalla que nosotros vemos en el capítulo 19 de Apocalipsis es la misma batalla del capítulo 20 de Apocalipsis. Acuérdense que el libro de Apocalipsis es un libro de recapitulaciones. Usted no lo puede leer corrido porque no está ordenado cronológicamente. Usted no va a leer un evento y luego lee otro evento. La gente que lo interpretan así se confunden todos y están hablando de varias batallas como si fueran batallas diferentes. Los premilenialistas dispensacionalistas, ellos dicen que el Señor viene en su segunda venida. Ellos hablan del rapto, luego 7 años de tribulación, luego la segunda venida de Cristo, que es decir, que ellos dividen la venida del Señor en dos, y luego vienen los 1000 años de ese milenio literal de 1000 años donde el diablo es atado, luego es suelto al final del milenio, y luego ellos colocan la batalla de Gog y Magog allá, después de 1000 años. Quiere decir que colocan una batalla en la venida del Señor al final de la tribulación y colocan otra batalla de 1000 años después. Así me lo enseñaron a mí cuando yo comenzaba los caminos del Señor. Pero esa enseñanza no tiene fundamento bíblico y confunde, porque Apocalipsis no está hablando de varios eventos, está hablando de un solo evento. Y la manera en que usted lo sabe es que usted ve los mismos elementos en uno y en otro. En una batalla y en la otra batalla usted ve los mismos elementos. Por ejemplo, la santa ciudad o la amada ciudad, ahí se encuentra mencionada en uno y en otro recuento. ¿Se da cuenta? Entonces, al final de la batalla, los enemigos del Señor son echados al lago de fuego.
el diablo es echado al lago de fuego, la muerte, el Hades es echado al lago de fuego. En otras palabras, vemos que siempre sucede lo mismo al final. En otras palabras, es un libro de recapitulaciones donde nos da la misma batalla desde diferentes puntos de vista y en cada una añade algún tipo de colorido y nos deja saber algo que no nos deja saber en otra, pero entre todas nos damos cuenta de cuán terrible va a ser esa gran batalla que es antesala a la segunda venida de Cristo. Yo tengo dos videos que le quiero recomendar. Uno es la segunda venida de Cristo y otro habla de cuántas guerras hay. Se los voy a dejar aquí en la descripción debajo y espero que les sean de bendición. Sí, seguimos adelante. Aquí tenemos una pregunta muy interesante y esta también viene de Angélica desde Argentina. Dice: ¿y el juicio del año 70 después de Cristo se considera una venida en juicio? ¿No sería ahí la segunda venida? No entiendo dónde argumentamos otra venida. Gracias. No, Angélica, lo que sucede en el año 70 después de Cristo no es la segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo todavía está en futuro. De hecho, es un peligro poner la segunda venida de Cristo ahí. Y eso lo hacen algunos conocidos como preteristas totales, lo cual es un punto de vista que nunca ha sido aceptado por la iglesia, por la fe cristiana histórica. Es un punto de vista bastante extremista que dice que el Señor ya vino. No, el Señor no ha venido, su segunda venida no ha ocurrido. Y le voy a dar dos cosas muy interesantes. No, hay muchas más, pero le voy a dar dos detalles que le van a asegurar esto a usted. El primero. En el año 70 después de Cristo, Jerusalén fue rodeada por una nación, por los romanos solamente. ¿Sí? Jesús, ahí vemos en el capítulo 24 de Mateo que él salió, vieron ahí los edificios del templo y los edificios del templo, y él le dijo a sus discípulos que aquí no quedará piedra sobre piedra. Les dijo, dice, aquí no quedará piedra sobre piedra. Él profetizó que el templo y los edificios del templo iban a ser destruidos en Jerusalén. En el verso 3, los discípulos se le acercan y le dicen, ya en el monte se le acercan y le dicen: Señor, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y el Señor les empieza a dar a ellos un recuento de todas las cosas que tenían que acontecer para que se cumpliera esta profecía que él había acabado de dar, de que no iba a quedar piedra sobre piedra ahí en Jerusalén. Y él les dice, le da todas las señales ahí. Y en el versículo 34 él dice que no pasará esta generación antes que todo esto acontezca. Hay una traducción que dice, antes que mueran los que están vivos aquí, esto va a acontecer. En otras palabras, esto tenía que acontecer en el primer siglo, en esa generación, y realmente sucede dentro de esa generación. Al final de la generación, en el año 70 después de Cristo, Jerusalén es destruido. En el año 66 entran las legiones romanas, sitian la ciudad, y por esos 3 años y medio fue una gran tribulación, la gran tribulación de aquellos días sucede, y entonces Jerusalén es destruida. ¿Vino el Señor en juicio? Sí. Hay predicciones de que el Señor vendría en juicio sobre Jerusalén, pero no es esta la segunda venida. Y como le dije anteriormente, una señal o un punto a observar es que en esta guerra, en la destrucción de Jerusalén, Jerusalén fue rodeada solamente por una nación que fueron los romanos. En la segunda venida de Cristo, el pueblo de Dios, la santa ciudad, va a ser rodeada por muchas naciones. Van a venir del norte, Gog y Magog, y van a venir los reyes del oriente, desde el este, y todos van a rodear a Jerusalén. Quiere decir que en la guerra antesala a la segunda venida de Cristo, Jerusalén va a ser rodeada por muchas naciones. O sea, lo que sucedió en el año 70 fue
fue rodeada por una sola nación, lo que va a suceder en el futuro, en la segunda venida de Cristo, es que va a ser rodeada por muchas naciones. Otro punto más es la resurrección. La resurrección no ha ocurrido. Los santos, la iglesia del Señor todavía está aquí en la tierra. ¿Me está siguiendo acá? No ha ocurrido la resurrección. Si el Señor hubiera venido en el año 70 después de Cristo, ahí hubiese ocurrido la resurrección. Ya no estaríamos aquí hablando, porque inmediatamente después de la resurrección viene cielo nuevo y tierra nueva. De hecho, el cuerpo resucitado es un cuerpo que es resucitado para vivir en la nueva tierra. No pudo haber sucedido en el primer siglo, porque el Señor no va a resucitar a su iglesia para que sigan viviendo en un mundo caído donde la muerte sigue reinando. ¿Me está siguiendo acá? Es necesario, dice Corintios, que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por estrado de sus pies o debajo de sus pies. Y el último enemigo es la muerte. Quiere decir que el Señor en su segunda venida vence a la muerte de una vez y por todas. El hecho de que hay gente que se está muriendo todavía es señal de que el Señor no ha venido. Si el Señor ya vino, ya no hubiera muerte. O sea, el hecho de que todavía hay muerte nos dice que el Señor no ha venido. Sí, en su segunda venida Él vence por completo a la muerte. ¿Por medio de qué? Por medio de la resurrección. Y luego después viene juicio, que esto no ha ocurrido, cielo nuevo y tierra nueva. Entonces, amada, la resurrección, esto no ha ocurrido. Entonces, la segunda venida de Cristo no ha ocurrido, está en futuro, la estamos esperando. Gloria a Jesús. Tenemos aquí una pregunta sobre el diezmo. Y este hermano dice: pero Abraham fue y es padre de la fe, y dice la palabra que fue justificado por fe, y la justificación por fe opera en la gracia, no en la ley. Entiendo entonces que Abraham diezmó estando en gracia. No, Abraham no diezmó estando en gracia. Y algo que entender en cuanto a Abraham. El diezmo de Abraham fue el diezmo del botín. Abraham solamente diezmó de aquello que había rescatado en la guerra, del botín. Derrotó a aquellos reyes y del botín dio los diezmos a Melquisedec, al que ya le había bendecido. Quiere decir que no fue él ni fue bendecido por dar el diezmo, porque ya él había recibido la bendición de Melquisedec cuando dio el diezmo. Entonces, él no dio el diezmo de su salario, él no dio el diezmo de todo lo que tenía Abraham, solamente dio el diezmo del botín. La segunda cosa es que esto fue un evento, sucedió una sola vez. Y usted no puede hacer doctrina de algo que sucede una sola vez, de algo que alguien hace. Tú no puedes tomar lo que alguien hizo en cierta ocasión y hacerlo doctrina. Entonces, esto no es apoyo suficiente para decir que el diezmo pertenece a la gracia. ¿Me está siguiendo acá? El nuevo pacto de gracia fue establecido con la muerte del testador. La Biblia dice que no puede el testamento entrar en acción mientras el testador está vivo. Quiere decir que mientras que Jesús todavía estaba vivo, no podía entrar en acción el nuevo pacto. Una vez que Él murió por ese sacrificio perfecto en la cruz, que fue suficiente para cubrir la demanda del pecado y para traernos salvación, entonces entró en su plenitud lo que es el pacto de gracia o la nueva economía de Dios. O sea, Pablo, por ejemplo, nos da a nosotros los parámetros de cómo se mueven, cómo se administran las finanzas en el nuevo pacto. Él dice: cada uno dé como propuso en su corazón. En otras palabras, tú propones en tu corazón lo que tú quieres dar libremente. Es una ofrenda voluntaria. Él dice: cuando yo vaya, dice, pongan aparte cada uno algo, dice, según hayan prosperado. Él no dice tienen que dar para luego entonces recibir. Ellos dicen no. Ya después que ustedes recibieron, después que Dios ya los prosperó, según hayan prosperado, entonces usted ponga aparte algo para que cuando yo llegue, dice Pablo, no se recojan ofrendas, porque a Pablo no le gustaba estar recogiendo ofrendas en la congregación, y decía: pongan algo aparte, cuando yo llegue ya no tenemos que recoger ofrendas. Pero esto es según hayan prosperado. Entonces, la ofrenda en el nuevo pacto es voluntaria y es según tú hayas prosperado, según lo que tú propongas en tu corazón
La generosidad no puede ser obligatoria. En el momento en que tú impones una cantidad, ya lo metiste en ley. Regresaste a Malaquías capítulo 3, donde dice: maldito sois con toda maldición. Estás maldiciendo a los que ya están bendecidos con toda bendición. Dice la Biblia que Él nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. A estos santos en el nuevo pacto que están bendecidos con toda bendición, tú no puedes aplicarle la maldición de Malaquías, porque no hay ninguna maldición para los que están en Cristo Jesús. Ahí está en Gálatas claramente. Y cuando Malaquías dice la nación entera me ha robado, está hablando de un tax, decimos acá en Estados Unidos, un impuesto, un arancel. Ellos vivían en una teocracia donde el pueblo estaba obligado a pagar los impuestos, que era ese diezmo. Y si se lo robaban, pues entonces tenían la maldición de la ley, pero ya no estamos bajo la ley y no estamos bajo la maldición de la ley, estamos en gracia, amados. Entonces, la economía de la gracia es una economía de generosidad, y en la generosidad las cosas no son obligadas. Es lo que la ofrenda es voluntaria. Yo dedico bastante tiempo a esto en un seminario que se llama Finanzas de la Iglesia en el Nuevo Pacto, y le voy a dejar el enlace ahí en la descripción. Y también hay un librito que viene con esa conferencia, se lo voy a regalar, es totalmente gratis, se titula Las Finanzas de la Iglesia en el Nuevo Pacto. Esos recursos le explican a usted exactamente cómo operan las finanzas en el Nuevo Pacto. Pero recuerde, estamos en generosidad y no en obligación o restricciones. Tenemos la libertad para dar según lo propongamos en nuestro corazón. Eso es gracia. Seguimos adelante. Tenemos otra pregunta que viene de Yelit. Dice: muchas gracias por su enseñanza. Tengo preguntas. Si los ángeles caídos eran ángeles con cuerpos espirituales, ¿cómo pudieron tener hijos con mujeres? ¿Se transformaron en humanos momentáneamente? Bueno, y esta pregunta viene del estudio de dónde vienen los gigantes, que está aquí en el canal y la serie que yo hice sobre los gigantes. En realidad, los ángeles, dice la Biblia, que abandonaron su morada. Y yo he hablado de moradas terrenales y moradas espirituales o celestiales. Cuando el Señor dice: iré a preparar morada, la gente piensa que va a ir a preparar en el cielo una casa con recámaras, baños, patio, como tenemos aquí en la tierra. Pero cuando el Señor habla de moradas, Él está hablando de cuerpos. Pablo hace la distinción entre morada terrenal y morada celestial. Nosotros estamos en nuestra morada terrenal. Y una vez que morimos, es decir, que somos desprendidos, cuando se deshace este tabernáculo, ¿sí?, nosotros somos traspasados o entramos en nuestra morada celestial. Pablo dice que hay cuerpos terrenales y hay cuerpos celestiales. Quiere decir que en el cielo tú tienes un cuerpo. Ahora, es un cuerpo celestial. Ahora, y eso yo lo explico bastante. Yo le voy a poner el enlace ahí en la descripción para más. Pero déjeme leerle el texto de lo que dice Judas en el capítulo 1, que es el único capítulo de Judas. Dice aquí, en el verso 6, dice: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Dice que abandonaron su morada, quiere decir su cuerpo. Ahora, una traducción dice que no guardaron su primer, o que dice que no guardaron, en lugar de dignidad dice su primer estado, quiere decir que perdieron su primer estado. Y dice aquí, sino que abandonaron su morada, propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Entonces, estos ángeles caídos abandonaron su morada celestial. Eso es lo que sucede. Y al abandonar su morada celestial y caer a tierra, pues, ¿qué es lo que le quedaba? Una morada terrenal. Y esa es la razón por la cual pudieron tener relaciones
con las hijas de los hombres, de donde vinieron los gigantes. Aquí le voy a dejar los enlaces para toda la serie de los gigantes, porque le digo algo, tengo mucho que cubrir sobre estos textos que le mencioné ahora en detalles, leídos y estudiados en esa serie. Aquí le voy a dejar el enlace sobre la serie en la descripción. Seguimos adelante. Tengo una pregunta aquí que viene de Yelit y es sobre el tercer templo. Y dice así: gracias de nuevo por la enseñanza. Muy bien explicada la diferencia entre las diferentes escuelas. Yo justo hoy conversaba con mi hija que si construyen un tercer templo, ¿qué van a hacer allí? Si Jesús ya dio su sangre por todos nosotros. Sin embargo, me vino este pensamiento o cuestionamiento. ¿Podrían los judíos construir un tercer templo ya que ellos no reconocen a Jesús como el Mesías? ¿Podrían hacerlo justo porque todavía lo están esperando? Dígame su criterio al respecto, por favor. Yo le respondí acá y le voy a decir le voy a leer a usted lo que le respondí a Yelit, pero lo voy a extender un poquito. Le dije: buena pregunta. ¿Podrían los judíos construir uno o más templos e inclusive regresar a los sacrificios? Pues ellos están todavía en tinieblas, pero no afectaría ninguna profecía. La idea que un tercer templo sea necesario para que regrese el Señor no tiene apoyo bíblico. Y esta es la idea. Yo hablé de eso en el video La guerra y el tercer templo. Y es donde ella me hace la pregunta. Pero también tengo otro video que se llama No habrá tercer templo. Y la idea premilenialista, dispensacionalista, que dice que se necesita un tercer templo donde se va a sentar después el anticristo. Que se necesita un tercer templo para que el Señor regrese y que es una señal que tiene que cumplirse. No tiene apoyo bíblico, para nada. El Señor no habita en templos hechos de mano. No hay ningún apoyo ni profecía que diga que primero se tiene que levantar un tercer templo para que luego regrese el Señor. Mucho más. Los que enseñan esto dicen que judíos y gentiles van a subir a ofrecer sacrificios hacia Jerusalén cada año, porque ellos hablan de un milenio terrenal, un gobierno terrenal que se va a establecer en la tierra, donde el Señor va a regir a las naciones desde la Jerusalén actual. La Biblia nos enseña que la Jerusalén actual está en esclavitud, que nuestra Jerusalén es la de arriba. Amados, es la nueva Jerusalén, esa es nuestra Jerusalén, la celestial, dice Pablo ahí en Gálatas 4, la celestial, la de arriba. Y en esa Jerusalén de arriba, donde está el paraíso, donde está el tercer cielo, al descender, nosotros desde ahí vamos a ver el gobierno de Dios rigiendo sobre toda la creación, que es cielos nuevos y tierra nueva. Pero le digo algo, la idea de que se levante un tercer templo y el pueblo, los cristianos y judíos, regresen a Jerusalén a ofrecer sacrificios cada año, no tiene apoyo bíblico, porque nosotros estamos en un pacto de gracia que es eterno, donde ya terminaron los sacrificios. Los sacrificios y las ceremonias pertenecían a la ley. Estaban presentes en el segundo templo, que era el templo de Herodes. El primer templo fue el templo de Salomón. El segundo templo fue el templo de Herodes, que fue destruido en el año 70 después de Cristo, para cumplir la profecía de Mateo 24, donde Jesús había dicho que ahí no quedaría piedra sobre piedra. Y exactamente eso fue lo que sucedió. Entraron las legiones romanas y ahí en Jerusalén no quedó piedra sobre piedra. El templo fue destruido, pararon los sacrificios y nunca más hubo judaísmo ceremonial con sacrificios, nunca más. El judaísmo que usted conoce hoy en día en las sinagogas es un nuevo judaísmo que surgió después de eso, que es un judaísmo sin sacrificios, lo que nos dice que exactamente no va ni de acuerdo a la ley, porque la ley exigía sacrificios. Los sacrificios apuntaban, eran una sombra, era una tipología, apuntaban al sacrificio perfecto de Cristo Jesús. Hebreos nos dice claramente que esos sacrificios eran una sombra. Una vez venido Cristo,
la imagen misma de las cosas. Esos sacrificios ya no son necesarios porque Él fue ofrecido como sacrificio perfecto, una vez y para siempre, nos dice ahí el texto. Quiere decir que no se necesitan más sacrificios porque el sacrificio de Cristo es suficiente. Hecho una vez y dice para siempre. Quiere decir que no se necesita más. Una vez establecida la gracia de Dios, entramos en un pacto eterno. ¿Me está siguiendo acá? Ininterrumpido. Entonces, tener que regresar otra vez a Jerusalén a ofrecer sacrificio, un tercer templo, lo que está diciendo es que estamos echando al piso, al suelo, estamos desechando la gracia de Dios y regresándonos a la ley, a los sacrificios de la ley. Y la Biblia dice que la ley era un pacto con defecto. Dice que no pudo perfeccionar nada. ¿Me está siguiendo acá? De hecho, el sumo sacerdote tenía que subir al lugar santísimo cada año a ofrecer sacrificios por los pecados del pueblo. Y lo tenía que repetir porque dice la Biblia que no pueden, en cuanto a la conciencia, limpiar a nadie, no pueden resolver el problema. Pero una vez venido Cristo, que vino conforme al orden de Melquisedec, no tiene nada que ver con el orden levítico. Es un sacerdocio diferente. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre ofreció un sacrificio que es sostenible y es suficiente para siempre. O sea, la idea de regresar otra vez a guardar, a ofrecer sacrificios, es una idea que nos regresaría a nosotros a un pacto que tenía defectos y no pudo perfeccionar nada. En otras palabras, no podía salvar. ¿Sí? Entonces, no, amado, estamos en un mejor pacto, dice la Biblia, fundado sobre mejores promesas. Eso está muy claro. La otra cosa es que Dios no necesita templos. Él es el templo. ¿Me está siguiendo acá? Y Él va a habitar con nosotros, viene a morar con nosotros desde la Nueva Jerusalén, y su gobierno es establecido eternamente. No hay necesidad de tercer templo. Ahora, regresando a la pregunta, ¿se le meterá en la cabeza la locura a algunos judíos de edificar otro templo y hacer sacrificio a ellos? Es posible. 1, 2 o 3 o 5, yo no sé, los que quieran hacer. Pueden hacer todos los templos que quieran hacer, amados, pero no hay ninguna profecía de que diga que se necesita un tercer templo para que el Señor regrese, número 1. Y número 2, no hay apoyo bíblico que diga que la iglesia tiene que regresar a ofrecer sacrificio en tercer templo. Esas cosas no tienen apoyo bíblico. Entonces, si quieren hacer templos, que los hagan, pero no van a servir de mucho. Sí, eso es lo que quiero decir. Seguimos adelante. Sobre las primicias, me llega una pregunta acá de un varón, Rogelio. Dice, los hermanos siempre traen a las hermanas dice una mala palabra, so voy a reemplazarla. Digamos, las trae en carrilla, sería. Muy ocupadas. Vendiendo tamales, platos de comida, disque para la obra. Entonces, ¿por qué hablan mucho de fe por las escrituras que dicen Dios proveerá? No entiendo. En relación a las fiestas de las primicias. Y esto está debajo del video de las fiestas de las primicias, donde digo yo, es bíblico pedir primicias y varias ofrendas en la iglesia. Bueno, en ese video yo aclaro claramente todo lo que tiene que ver con las primicias y por qué nosotros no estamos bajo la ley, amados. La fiesta de las primicias era una fiesta que practicaba el pueblo de Israel bajo la ley. Fueron mandatos que fueron dados bajo la ley mosaica. Y eso lo explico ahí en el video. La razón por la cual él critica aquí a los pastores, y luego él hace otro comentario en otro comentario más abajo, donde dice que la posición esta de la actitud de los pastores, que andan las hermanas, las traen haciendo tamales, vendiendo comida, pidiendo dinero a todas horas y luego también pidiendo primicias. Y eso es parte de la mercadería que hay en la iglesia hoy en día, y de cierta forma es justificable que este varón esté enojado. No tenía que incluir la mala palabra que puso aquí. Es una mala palabra mexicana, dicho sea de paso, muchos de ustedes ni la van a entender, pero los mexicanos van a saber que es mala palabra. Pero en realidad su enojo de cierta forma
No estoy justificando que diga la mala palabra, pero su enojo, de cierta forma, tiene yo diría, cierto sentido. Porque es verdad que muchos pastores no se conforman con que tienen a la gente recogiendo tamales y vendiendo esto y vendiendo lo otro y vendiendo aquello y levantando diezmos de acá y luego los votos y luego las primicias y un montón de cosas que vienen de la ley. Amados, en el nuevo pacto, en este pacto que está fundado sobre mejores promesas, tenemos un sistema de finanzas superior, pero es basado en generosidad. La ofrenda es voluntaria. Diezmos, votos, primicias, todo lo que se hacía en la ley, bajo la ley, amado, lo que era por obligación, eso quedó erradicado porque pertenecía a la ley. El mismo diezmo de Malaquías, que era un diezmo del templo, un templo que ya lo dije antes, que operaba un gobierno teocrático donde recogían impuestos del pueblo y eran obligatorios, y el que no lo daba, estaba robando. Le voy a decir algo, nosotros en la gracia de Dios no estamos bajo ese sistema de finanzas. El sistema financiero de Dios para la iglesia del nuevo pacto es diferente. Es un sistema basado en generosidad. Como dije antes, Pablo dice: cada uno dé como propuso en su corazón, o como proponga en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios bendice al dador alegre. Generosidad consiste en que es una ofrenda voluntaria y usted da lo que usted quiere, eso según usted proponga en su corazón. Que Dios bendice, que Dios multiplica, amén. Sí, pero la generosidad es basada en que es voluntario. Ya una vez que es obligado, ya no es generosidad. La otra cosa es que Pablo tenía la costumbre de no recoger ofrenda en la iglesia, en las iglesias cuando tenía el servicio. Pablo dice: cuando yo vaya, dice, cada uno ponga algo aparte para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas. Dice, según haya prosperado, ponga algo aparte. Pablo no le está diciendo a la gente: tiene que dar para que Dios te prospere. No, amado, ya Dios nos prosperó. Ya Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ya estamos bendecidos con el creyente Abraham, dice capítulo 3 de Gálatas. Nosotros ya estamos bendecidos con Cristo. Tú no das para ser bendecido, ya tú estás bendecido. ¿Me estás siguiendo acá? Tú das por generosidad, porque ya estás bendecido, entonces das lo que propongas en tu corazón. Eso es generosidad, esa es la libertad. Ahora, somos generosos porque no sentimos ser generosos, porque nos proponemos ser generosos, porque queremos ser generosos, y en eso hay bendición. Pero, amados, como dije anteriormente, esto no es lo mismo. Yo tengo ahí la conferencia sobre finanzas en el nuevo pacto, que es gratis, y tengo también el libro que es gratis, las finanzas de la iglesia en el nuevo pacto. Es totalmente gratis, se lo voy a dejar ahí debajo en la descripción. Descárguelo, vea el video sobre las primicias que le va a aclarar todo. Eso está claro. Otra pregunta que nos llega sobre las primicias viene de Luz Medina. Dice: en mi iglesia hacen 3 fiestas de consagración. ¿Es correcto? No es necesario. Nosotros no estamos bajo las fiestas judías, amados. Somos la iglesia gentil. Sí, las fiestas de consagración, esas fiestas solemnes, esas fiestas judías donde tú tenías que traer los primeros frutos de la tierra y todo eso, y las primicias, eso pertenece a la ley. Esas fueron indicaciones que Dios le dio al pueblo de Israel, porque la ley fue dada para los israelitas, dice la Biblia, para Moisés, para los que estaban bajo el pacto ese, y esas indicaciones le fueron dadas a Moisés. La ley fue dada para los judíos. También dice la Biblia que la ley fue dada para el duro de corazón. Nosotros estamos en un mejor pacto fundado sobre mejores promesas, y como he dicho antes, las finanzas en el nuevo pacto son basadas en generosidad. Cada uno dé como propuso en su corazón. Pablo dice: cada uno según haya prosperado ponga algo aparte para que cuando yo vaya no se recojan ofrendas. Es decir, que Pablo no practicaba la práctica de estar levantando ofrendas en la congregación. Más bien le decía a la gente: pongan algo aparte para no estar haciendo mucho ruido, ¿sí? Pero hoy en día los pastores no se conforman con una ofrenda, ni con 2, ni con el diezmo. Quieren más.
y están imponiéndole a la gente más cargas, votos, le están imponiendo las primicias. Y esta iglesia donde está esta hermanita Luz, dice aquí que celebran 3 fiestas de consagración. Imagínense usted, no les es suficiente. Y esto duele la mercadería que tienen con el pueblo de Dios. Esto es triste. Amados, ahí está el video que se titula ¿Es bíblico pedir primicias y varias ofrendas en la iglesia? Ahí hablo de todo eso. Vea ese video, está aquí. Le voy a dejar el enlace en los comentarios. Y tengo también la conferencia de las finanzas de la iglesia en el nuevo pacto. Ahí está, es gratis la conferencia, el libro es gratis, las finanzas de la iglesia en el nuevo pacto, descárguelo, le voy a dejar toda la información debajo. No se deje engañar, amados, dé por generosidad, dé porque siente hacerlo, no deje que nadie le obligue, ¿sí? Es una bendición haber estado con ustedes en esta hora para responder sus preguntas. Esto lo vamos a hacer otra vez en el futuro, amados. Aquí le voy a dejar más material. Si no se ha suscrito al canal, hágalo acá. Seguimos adelante, bendiciones.